hay tres sueños que tiene Dios que cumplir en esta tierra. Para eso hace todo lo que hoy estamos cada uno en este lugar y en todas las iglesias del mundo. Quiero empezar diciéndole que los tres sueños de Dios es muy importante que cada uno de nosotros como hijos y creyentes debemos conocer. ¿Cuántos quieren saber los sueños de Dios? Primer sueño de Dios dice: edificaré mi iglesia. El sueño de Dios es que construya, edifique su iglesia. No el templo, como usted sabe, sino su iglesia. ¿Quién es en la iglesia? Nosotros. Somos la iglesia. Mateo 16:8 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán. Es el sueño de Dios. El primer sueño es que quiere construir su iglesia, quiere edificar, hacer crecer su iglesia, es decir, a cada uno de nosotros. El segundo sueño de parte de Dios dice que será llena toda la tierra del conocimiento de Dios. Todas las personas de la tierra deben ser llenos del conocimiento de Dios, y lo dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El segundo sueño de Dios es que todas las personas de la tierra se llenen del conocimiento de Dios, que puedan conocer a Dios. Es el sueño de Dios. Y para eso está la iglesia, para que nosotros podamos también llevar, enseñar nuestro testimonio de la palabra de Dios. Tercer sueño de Dios. El tercer sueño de Dios dice: y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo. El sueño de Dios es que el evangelio de Cristo, la obra de la cruz, sea predicado en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice Marcos 16:15. Entonces, sabiendo esto como iglesia, también nosotros tenemos que poder tener estos sueños de Dios. Dije, el primer sueño de Dios es que edifique su iglesia, construye su iglesia. El segundo sueño es que toda la tierra sea lleno del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, del conocer a Dios, todas las personas. Y el tercer sueño, ¿qué dije? Que será predicado el evangelio de Cristo a todo el mundo. Para ello, ¿qué necesitamos, iglesia? Hoy yo también estoy aquí, vine con unos jóvenes de la iglesia en Huancayo para poder seguir aprendiendo, capacitándonos y poder ganar almas. Lo único que nos puede unir a la iglesia de Cristo en todo el mundo, hay una razón. Es por alguien que tenemos que unirnos. Nos unimos, amados, con un solo objetivo: por el perdido, por aquel que no conoce a Cristo. Esa es la razón, el objetivo de cada uno de nosotros. Eso nos une, porque vemos que muchos se pierden. Por eso dijo Jesús que Él vino a buscar y a salvar ¿a quién? Al perdido. Esa es la razón que estamos aquí, ¿no? Entonces, y también para cumplir los sueños de Dios. Una de las cosas que he visto en todo este tiempo es que a veces la iglesia, o sea, usted y yo, no sentimos, no vemos que el perdido pueda arrepentirse, o no tenemos esa compasión, ese algo sentir por el perdido. Siempre como pastores también nosotros anhelamos eso, que la iglesia
pueda compartir diariamente y predicar el Evangelio, dar testimonio. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué la iglesia? Por ejemplo, cuando hay las noticias hoy en todo el Perú, casi en Lima, en Huancayo o como aquí en Trujillo, ¿no? Vemos las muertes, los sicarios, los extorsionadores y todo ello. Y cuando hay muerte, ¿qué es en la iglesia? Como que a veces ya nos sentimos una muerte más. Y si por ahí decimos por las noticias, mira cómo mató a un niño, a una mujer, no puede ser, ¿no? Que lo agarren, ¿hasta cuándo? Y a veces cuando tenemos dolor, nos condolecemos con los que murieron o con los que sufren. Pero a veces no nos damos cuenta del extorsionador o del que asesina. ¿Qué decimos? Mucha gente escuchado decir, ¿no?, que le den muchos años en la cárcel, ¿no?, que puedan igual la pena de muerte. ¿Por qué la gente o la iglesia podemos pensar así? Cuando si tenemos algo, la razón el cual que estamos aquí es para que esos asesinos sean salvos. ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Por qué la iglesia no se conduele o no siente algo por esas personas? Es como alguien que violó a un niño de 3 años. Sí, es doloroso que ese niño haya sido violado, nos duele. Pero al otro empezamos quizás a juzgar, quizás sentenciarlo, juzgarlo. Pero no decimos que tenga Dios misericordia de ese violador o de cualquier cosa que alguien hizo lo malo. Algo pasa y como pastores a veces nos preocupamos y ¿qué está haciendo la iglesia? ¿No? Entonces, he visto en todo este tiempo que muchas veces digo, ¿por qué la iglesia no reacciona en oración en su casa o en grupo o en la iglesia, en el templo? ¿No? Una de las cosas que el Señor nos ha dejado mandamientos. El Señor nos ha enviado mandamientos. El número total de mandamientos a través del Antiguo Testamento, sobre todo los mandamientos del Torá, es decir, del Pentateuco también, de los 5 primeros libros, hay un total de 613 leyes, mandamientos que Dios estableció. 613 mandamientos. Y el propósito fue dada al pueblo de Israel para definir el pecado a través de estos mandamientos. A través de estos mandamientos revelar, ¿no?, el pecado humano y mostrar la necesidad de un Salvador. Después de estos 613 se redujo a 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, conocidos como el Decálogo, son la parte más distintiva de la ley. Son los 10 mandamientos que conocemos. Es decir, los 613 se resume en 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, a su vez, en el Nuevo Testamento, se resume a 2 mandamientos. El mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo. Se reduce a 2. Entonces, es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Jesús cumplió toda la ley en su vida, en su muerte y en la resurrección. Y ahora la ley se vive a través del amor a Dios y a través de amor al prójimo y nuestra fe, por supuesto. Entonces, hay 2 valores principios para que los perdidos puedan arrepentirse y usar a la iglesia de Cristo. Es amar a Dios y al prójimo. El amar es una acción. Y en los 4 evangelios, en los 3 evangelios, habla sobre estos 2 mandamientos nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 12, versículo 30, 31 o desde el 29 dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sigue hablando en Mateo capítulo 22, 37, 38, 39. Lo que leí fue en Marcos. Ahora vamos a leer Mateo 22, 37. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sigue hablando del mismo el evangelista Lucas 10:27. Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amados, en esencia estos textos, ¿qué significan? Amar a Dios con toda nuestra capacidad, incluyendo nuestras emociones, nuestra voluntad y toda nuestra energía. ¿Qué significa con todo nuestro corazón? Se refiere a amar a Dios con ese amor ferviente, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus afectos, ¿no? Pero de lo más profundo del corazón del hombre. Ese amor que uno puede tener del corazón es una actitud en la que Dios sea apreciado, sea estimado, y que podamos anhelar nosotros con ese corazón de tener una comunión, una relación con Dios. Eso significa amar con todo nuestro corazón y podamos hacer un esfuerzo más de lo necesario para obedecerle, pero una obediencia con toda sinceridad, que podamos buscar la honra para Dios y por supuesto la voluntad de Dios en la tierra. Los que de veras aman a Dios desearán, anhelarán compartir sus sufrimientos. El que ama a Dios siempre desea compartir lo que Jesús ha hecho. Filipenses capítulo 3, 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Quiero conocer a Cristo, dice, y experimentar ese gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir como él y participar de su muerte. Amar a Dios es hacernos copartícipes de lo que hizo Dios, de lo que hizo Jesús en esta tierra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, 23 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe, dice el apóstol Pablo, para participar de sus frutos. Entonces, amar a Dios debe ser de manera sincera, donde incluye lealtad, fidelidad hacia Jesucristo. Eso es lo que necesita. Amar a Dios es un compromiso, una entrega total a Dios. El amor a Dios es una devoción sincera, expresada con consagrar mi vida en espíritu, alma y cuerpo a las normas, a las palabras justas de Dios. El amar a Dios es desear la presencia del Espíritu Santo y por supuesto la comunión con Él. En resumen, amar a Dios con todo nuestro ser implica entrega total, donde cada aspecto de mi vida debo dedicarlo, incluyendo mis pensamientos,
mis actitudes, mis acciones, mis sentimientos de manera completa. El amar a Dios no solo es poder adorarle, cantarle. El amor a Dios es más profundo. Y de esta manera, de amar a Dios, va a dar fruto para amar al prójimo. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y entonces, vamos a descubrir en esa comunión el poder del amor de Dios y el amor al prójimo. Estos principios son importantes ¿para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se desarrolle. ¿Cuántos desean una iglesia de muchas más almas de lo que tienen hoy como la iglesia de este lugar? ¿Cuántos desean eso, el crecimiento? ¿Amén o no amén? Todos deseamos. El crecimiento de la iglesia no es cuestión de números, sino es cuestión de algo profundo o de profundidad espiritual, de una vida de fe. Y ahí empieza el crecimiento. Y se desarrolla primero a Dios y luego a los demás. El amor vertical a Dios es importante. Cuando hay ese amor vertical a Dios, hay un amor horizontal para el prójimo, para los demás. Ese proceso de crecimiento en la iglesia es de dos aspectos fundamentales que le estoy hablando, del amar a Dios y el amor a las personas. Y esto debemos practicar intencionalmente y diariamente para que estos valores se hagan realidad en nuestra vida. Yo sé que si le pregunto hoy cuántos aman a Dios, seguro usted va a decir amén. Pero eso no es todo. El amor a Dios es distinto, ¿no? Entonces, el primer paso para que la iglesia se edifique, crezca, ¿no?, intencionalmente, es sencillo. Tenemos que empezar a practicar el valor del amor. Una cosa es oír y una cosa es escuchar, pero lo más importante es practicar. Por eso Jesús o Santiago dijo 1:22, no solo seamos ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra. No solo escuchemos la palabra, sino la practiquemos, la pondremos en obra, porque dice 1:22 de Santiago que si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo. No sé, creo que a nadie nos gusta que nos engañen, a nadie. Es doloroso cuando alguien nos traiciona, nos engaña, ¿no? Es fuerte, pero más fuerte que ello es engañarnos a nosotros mismos. No solo sean oidores, sino practíquenla. Sean hacedores, pongan en práctica. Y si no, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué implica esto de ese amor sencillo pero poderoso? Que debemos practicarla cada día. La clave para amar a Dios y para amar al prójimo es poner en práctica. No tiene sentido lo que dice Santiago, que venimos los domingos o otros días, escuchamos la palabra, oímos la palabra, ¿no? Y ahí queda. No es correcto que los pastores aquí se preparan mañana, tarde, ayunan, oran bastante para traer la palabra y usted la recibe. Qué bueno, usted la escucha, pero no termina ahí, amado. Hermano, termina cuando usted la pone en práctica, la pone en obra. Ese es el sentido. La clave está en poner en práctica. Entonces, querer tener un tiempo con Dios. El amar a Dios es pasar tiempo con Dios, conocerlo a Dios. Ese es amar a Dios. Cuando alguien que conoce, que es casado, ¿no? Cuando amamos a una persona, pasamos tiempo conversando, dialogando,
y el amor eros también se manifiesta ahí. Entonces, una de las cosas que necesitamos es pasar un tiempo con Dios. Significa oración, comunión con Dios. Pasar ese tiempo para conocerlo. Y eso es amar a Dios. Segundo, que tenemos que estudiar la palabra de Dios, la lectura bíblica de sus pensamientos, de lo que Dios es. Eso es amar a Dios. Y tercero, tenemos que, la iglesia tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dice que guía a los que son hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuarto, el amar a Dios significa obedecer de manera completa. La obediencia, alguien que obedece, significa que ama a Dios. A cada cosa que Él nos manda en su palabra. Es la obediencia a Dios. Entonces, hacer de esto un hábito, una cultura de amar a Dios es prioridad en el cristiano, en cada uno de nosotros. Y vamos a establecer un ejemplo para toda la iglesia. Y la iglesia va a seguir el ejemplo de amar a las personas a través de un encuentro diario con Dios, a través de esa comunión con Dios, a través de conocer más de su palabra, a través de ser guiado por el Espíritu Santo y sobre todo obedecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el primer valor que la iglesia debe tener para poder cumplir esta gran comisión o el sueño de Dios de edificar su iglesia, el sueño de Dios de que la tierra esté llena del conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios, el sueño de Dios de que el evangelio de Cristo sea predicado a todo el mundo. El segundo valor, ¿no?, es como el primero, es amar a las personas. ¿Cuántos aman a las personas? Amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El que está en mi casa, el que está alrededor mío. Mi prójimo es aquel que está en el barrio donde vivo, donde trabajo, ¿no?, donde estudio. Ahí está mi prójimo, ¿no? Entonces, este valor de amor a las personas, ¿no?, debemos invertir y dedicar tiempo cada día, cada semana, para expresarle el amor a una persona de manera intencional, de manera tangible y algo real. ¿Cómo muestro mi amor a otras personas? No solo puedo decir, vecino, te amo, ¿no?, sino de manera tangible, real. Puede ser, ¿de qué manera puedo amar a un vecino o a alguien? Con ese acto de servicio, un acto de repente emocional, con una alegría. Puede ser solamente nuestra presencia. Hay mucha gente que necesita una palabra de ánimo. Solo nuestra presencia puede ser un acto de amor para esas personas. Puede ser también compartirle el evangelio de Cristo. Entonces, tenemos que aprender, iglesia, a amar a las personas, porque esto es importante. Si amamos a Dios, vamos a amar también a los demás. Estos dos principios son importantes para que cada uno de nosotros podamos compartir a otros. Pero ¿qué más falta? ¿Por qué no tengo amor? Una vez más repito, que el amor a Dios es tener esa comunión, intimidad sincera con Dios, buscándole de mañana, tarde y noche, como Daniel. Amar a Dios es poder conocer a Dios a través de su palabra, de estudiar, de escudriñar su palabra. Y repito una vez más, tercero, el amar a Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuarto, obedecerle su palabra de acuerdo a su voluntad. Algo más que falta en esto de amor a lo prójimo es tener compasión. Compasión es un amor en acción, es amor al prójimo,
el amor es una acción, una actitud que a veces no está presente en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Cristo está en nosotros, entonces hay esa compasión, ¿no? Ser como Jesús. La compasión también es desarrollar una pasión por los perdidos. Compasión es una de las características que tuvo Jesús. Él dijo al ver la gente, dice, tuvo compasión, porque vio más allá de lo que vio superficialmente. Compasión es ver algo más profundo, algo interior de una persona. Para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que pueda discernir el estado de esa persona. Entonces la compasión es algo que tenemos que hacer desarrollar, ¿no? Entrenarnos, una característica que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La compasión también es intencional, que debemos empezar a ejercitarla. A ver, por ejemplo, de qué manera puedo ejercitar si tengo compasión o no. Quizás, como le decía, una persona mala o una persona que asesina, ¿cómo tengo compasión? ¿Por qué lo hace esa persona? No tiene a Cristo y está destinado a la muerte eterna. Cuando yo entiendo que esa persona está yéndose a ese camino, entonces siento compasión, que no debe ser así, y empiezo a orar por esa persona, que Dios pueda tener misericordia de manera intencional. Y eso necesitamos para cumplir los sueños de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, mis amados, estos dos ingredientes es clave para poder, ¿no?, evitar que los perdidos se vayan, ¿no?, al infierno. Amar a tu prójimo. ¿De qué manera más? Que los hijos de Dios, es usted y yo, debemos amar a las personas. El amar a tu prójimo es como dice el mandamiento, amarnos a nosotros mismos. O sea, que implica tratar a las personas con el mismo respeto, con el mismo cuidado y cariño que queremos que nos brindan otras personas. De la misma manera, amor al prójimo es buscar activamente el bienestar de otra persona. Amar a Dios es ver a las personas, ¿no?, comprendiendo sus necesidades, valorándolos, ¿no?, como seres humanos, como criaturas o hijos de Dios. El amor al prójimo es beneficiar a otra persona, aún a expensas de uno mismo. Es decir, si alguien necesita abrigo, aunque me quedo sin abrigo, le doy. Si tengo una naranja, le doy a esa persona todo, no le doy la mitad. Es una entrega total. Es darle aún, aunque yo me quede sin nada. Ese es el amor a las personas. Pero para que ello ocurra, primero tengo que conocerme, aceptarme a mí mismo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás muchos no nos conocemos a nosotros mismos. Para poder amar a otras personas como a uno mismo, es necesario, fundamental, tener una relación con uno mismo. Implica conocer nuestras propias fortalezas y debilidades. Segundo, aceptarnos con todas nuestras indiferencias, ¿no?, o con todas nuestras debilidades, aceptarnos tal como somos. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, entonces tenemos que hacer el bien, pensar en hacer el bien, en lo físico, en lo material, aún con nuestras actitudes. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Crecer en amor, abundar en amor es importante y es intencional. Jesús dice, crecía en sabiduría,
en gracia, ¿no? Para con los demás en estatura y para con Dios también. Entonces, el amar al prójimo, recuerda, iglesia, que es un mandamiento, una orden, no es una sugerencia. Dios es un Dios de mandamientos. El Señor se nos ordena que debemos amar de manera especial a todos los que de veras hayan nacido de nuevo, pero también a los necesitados. San Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. El amor al prójimo es amarnos primero a nosotros. Amar al prójimo es empatía, es compasión, es ponernos en el lugar de otros. Esta es la clave, iglesia, para que haya un crecimiento en el pueblo de Dios. Una de las cosas para tener compasión, tiene que haber este amor, que hay que practicarla, hay que cultivarla, no solamente teóricamente, sino poner en práctica. No solo seamos oidores, no solo escuchemos, sino seamos ¿qué? Hacedores. ¿Cuántos dicen amén? Hacedores. La razón por la cual Señor edifica su pueblo es también para que siga construyendo a través de otras personas. Hay una estadística que me sorprende mucho, que en el Perú somos más de 33 millones de peruanos y solamente el 20%, exagerando, son cristianos en el Perú. Significa 6.600.000 personas son creyentes y más de 27 millones no conocen a Cristo. 27 millones. Yo no sé cuántos habrá en Trujillo. No. Mire cuánto nos falta. ¿Y qué es lo que ocurre en las iglesias? Estos dos principios, estos dos valores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Realmente nos preguntamos, ¿amo realmente a Dios? ¿Amo realmente a mi prójimo? Que debe haber resultados. Dice, el amor es el que da, ¿no? Dios desprendió su Hijo por amor a nosotros. El amor se da. El amor no es pedir. El pedir es el egoísmo, la codicia. Pero el amor da. Da nuestro tiempo, da nuestra vida, nuestro tesoro. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y ahora, para ganar las almas, para el perdido, Él ya vino para darnos las instrucciones y nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que yo os he dado. ¿Cuántos decimos amén? Nos ponemos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Realmente quiero empezar este tiempo haciéndonos una pregunta. ¿Amo realmente a Dios? Si amo a Dios, tengo esa comunión, esa intimidad con Dios. Si amo a Dios, quiero conocerlo más a través de su palabra, a través de los pensamientos que es la Biblia.